En los últimos días, en la última semana, de hecho, dos muy importantes publicaciones se refirieron a la economía de Argentina. Ambas publicaciones británicas, por cierto, pero sumamente seguidas en todo el mundo. Por un lado, la revista The Economist habla sobre la situación del comercio en Argentina, anotando o apuntando hacia las fuertes restricciones a la importación o al comercio que este país ha estado implementando. Y por otro lado, el Financial Times se refirió a la situación en cuanto al mercado de deuda de Argentina, básicamente hablando sobre la votación para no darle un préstamo a Argentina por parte del Banco Mundial, por la votación de no por parte de Estados Unidos. Vamos a referirnos a estos temas, para eso está con nosotros Martín Redrado. Él es fundador y presidente del think tank Fundación Capital y ex gobernador o expresidente del Banco de Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros, Martín. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, bueno, yo creo que es prudente hacer la aclaración, recordar que tú como presidente del Banco Central hasta hace unos meses entraste en conflicto con el gobierno actual. Todo está explicado en un libro que escribiste, Sin Reservas, que tengo aquí, y que para el que quiera saber más sobre todo esto, pues aquí está el libro. Pero haciendo Sí. esta aclaración... Y que ahora está en Amazon, así que lo puedes comprar directamente por Amazon, tanto en inglés como en castellano. Exactamente, el que lo compre en Amazon desafortunadamente no va a tener el privilegio de haberlo sido dedicado por puño y letra tuyo como yo lo tengo. Pero buen libro, muchas gracias, Martín. Gracias, Bueno, Alberto. a ver, primero que nada, primero lo del Financial Times. El Financial Times habla de que Estados Unidos, poniendo en contexto la situación en el mercado de deuda en el que está insertada ahora Argentina, hablaba de que Estados Unidos votó que no para un préstamo del Banco Mundial hacia Argentina. Y en ese contexto yo te pregunto, en este momento, Argentina está fuera de los mercados de deuda después del default de hace más de 10 años. Pero bueno, pues ha tenido bastante influjo de dólares por parte de las exportaciones. Pero ¿cuál es la situación verdadera? Es decir, ¿necesita Argentina realmente estar inserto en este momento en el mercado de deuda? Sí, sin duda. El concepto central, Alberto, es que a la Argentina le están faltando dólares porque la crisis internacional que se está viviendo significa una caída del comercio mundial, una caída del precio de las cosas que exporta la Argentina. Si tú observas el precio de la soja, que es nuestra principal fuente de dólares del exterior, ha tenido una caída importante en las últimas semanas y por lo tanto Argentina necesita, para poder seguir manteniendo un alto nivel de crecimiento, convocar a la inversión internacional, llegar a los mercados de créditos, si no, indudablemente vamos a tener problemas tanto en el precio del dólar como en el nivel de actividad. Bien, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer en este momento Argentina para poderse insertar en el mercado de deuda, para poder hacer una colocación de bonos? Bueno, hoy la colocación la puede hacer Alberto, como tú sabes, los mercados están, Pero muy cara. pero muy cara, ese es el punto. Ajá. Argentina está pagando 4 veces más la tasa de Brasil, por ejemplo, en términos de cuánto paga un título brasileño a 10 años con respecto a un título argentino. La pregunta es ¿por qué? Bueno, por la discrecionalidad que ha tenido la política económica. Si la Argentina debería tener en esta nueva etapa, en este nuevo proceso que se lanza del 2011 al 2015, el tener un programa económico integral que genere confianza, que reduzca la inflación, que llame a la inversión. Este es un proceso que ha tenido mucho consumo interno, pero ha tenido poca inversión, poca expansión de la capacidad de producción. Y bueno, si Argentina se queda solamente con el consumo interno, indudablemente va a tener una economía que camina en una sola marcha o en una sola pierna, una economía que camina renga. Por lo tanto, ahora va a sentir también más la crisis internacional y la falta de llegada de dólares, que siempre termina siendo el talón de Aquiles de las economías emergentes. El Financial Times termina apuntando al hecho de que Argentina tiene que hacer pagos de servicio de deuda de 6.800 millones de dólares el próximo año, en el 2012, que no es una cantidad pequeña. Y pone el Financial Times a
a conjeturar qué es lo que puede hacer Argentina para pagar este dinero. ¿Cuál es tu visión desde Buenos Aires? Bueno, tú sabes que el conflicto que yo tuve con el gobierno fue precisamente porque el gobierno quiso tomar las reservas del Banco Central, que son para garantizar la tranquilidad, el ahorro de los argentinos, para pagar deudas, para pagar gasto público, y eso lo ha venido haciendo en estos últimos 2 años, deteriorando mucho la capacidad de maniobra del Banco Central, por lo tanto puede seguir haciendo lo mismo y debilitando la capacidad de respaldar los ahorros de la gente. Obviamente cuando vos vas comiendo tus ahorros, te vas quedando sin ahorros. El día que los necesites, esos ahorros no van a estar. La situación internacional claramente indicaría que uno debe cuidar, pero indudablemente un patrimonio que ya está muy debilitado, pero digamos el gobierno podría intentar usar más. De hecho, el proyecto de presupuesto, Alberto, tiene la utilización de 5.600 millones de dólares más del Banco Central. A mi juicio hoy no están dentro inclusive del marco legal modificado por decreto cuando yo salí del Banco Central, por lo tanto, pero digamos, esta es la discrecionalidad que tiene la política argentina, que hace que la tasa de riesgo sea más alta, o acceder a los mercados voluntarios de crédito pagando una tasa indudablemente muy alta. Hoy Argentina pagaría un 11% por un título a 10 años, pero sin duda hay buscadores de rendimientos en los fondos de inversión en el mundo y creo que no es una cifra que no pueda colocarse a una tasa muy alta. Bien, ahora, en un tema relacionado está lo que sacó The Economist, y digo relacionado porque estoy seguro que tiene que haber relación con estos dos temas. The Economist habla sobre la situación, las restricciones que ha estado imponiendo Argentina al comercio, específicamente a las importaciones. Varias citas que me parecieron muy interesantes. The Economist cita a una publicación o a un think tank que se llama Global Trade Alert, diciendo que Argentina impone más restricciones dañinas al comercio que ningún otro país en el mundo, con excepción de Rusia. Y habla también acerca de las restricciones o limitaciones que ha puesto Argentina a la importación desde libros hasta motocicletas Harley Davidson y automóviles Porsche también. ¿Qué está pasando aquí? Al parecer todo esto es tratando de que se favorezca o se privilegie a la industria nacional argentina. Sí, en realidad el tema de fondo es el mismo. A la Argentina le están faltando dólares. Argentina, si tú miras después del 2002, Alberto, uno de los pilares de la reconstrucción o de la recuperación que ha tenido nuestro país ha sido fundamentalmente en base a tener un superávit comercial realmente muy importante, y por lo tanto ese superávit comercial, ese excedente externo está cayendo porque vendemos menos soja al resto del mundo, porque el precio del dólar también, en términos de la inflación, los costos internos que tiene la Argentina hace menos competitivo poder exportar manufacturas industriales, y por lo tanto, al faltarle dólares, en lugar de tener una respuesta de expansión, de convocar a la inversión, el gobierno está restringiendo la salida de dólares por todos los medios que sean posibles. Está restringiendo la compra de dólares a el ciudadano común que quiere ahorrar en dólares, y por eso se han generado mercados paralelos, y está restringiendo también a quien quiere importar precisamente con la excusa de proteger a la industria nacional, pero en definitiva lo que están diciendo es: tenemos pocos dólares y los están administrando con mucha discrecionalidad. Bien, obviamente Argentina está metiéndose a un proceso electoral muy pronto. Probablemente la presidenta Fernández de Kirchner se reelija, probablemente no. La pregunta acá, es decir, claramente por lo que estás diciendo, la situación es insostenible, la situación económica, Martín. Entonces, si fuera, vamos a jugar al futuro, si fuera reelecta la presidenta Kirchner, ¿qué es lo que va a hacer para salir de esta situación? Y si no fuera reelecta, bueno, pues supongo que el próximo gobierno le tendrá que tomar acción, ¿no? Sí, yo creo que hay dos caminos, Alberto. Uno es, en
empezar a bajar la tasa de inflación y se está hablando en la Argentina de un posible acuerdo entre empresarios y trabajadores, sindicalistas. Tú sabes que los salarios vienen incrementándose alrededor de un 25, un 30% por año. El gasto público, todas las variables que maneja el gobierno, la cantidad de dinero está subiendo a más de un 30% por año y esto lo que está poniendo es una presión sobre costos. Puede existir que haya un acuerdo que permita bajar esos niveles, por lo menos estos son comentarios que están a la orden del día. Yo lo veo difícil de implementar este tipo de cosas. También, perdón. Adelante. ¿Hablas de un congelamiento de salarios y de precios? Congelamiento, yo diría aún más que nada un acuerdo de precios y salarios, estos estilos de acuerdos entre sindicalistas, empresarios y el Estado, que el Estado también reduzca su nivel de gastos, reduzca su nivel de emisión monetaria. Esto sería quizás una salida racional si también el Estado pone lo suyo, si la política fiscal, la política monetaria dejan de ser lo permisivas que han sido sobre todo en los últimos 2 años. La otra es comprar tiempo, Alberto, tomar dinero a tasas inclusive altas. Argentina no tiene un nivel de endeudamiento muy alto, por lo tanto puede tomar un título a 10 años a un 11% y esperar. Hasta ahora se ha llevado una política de extremado corto plazo, de ir no teniendo un horizonte de más allá de 3 meses, así que es muy probable que el gobierno siga con más de lo mismo, con más restricciones, comprando tiempo, quizás tomando algo de fondos en el mercado de voluntario de crédito. No espero grandes cambios. Sí, sin duda lo que vemos es que en algún momento vos no podés tener costos que suban un 30% y un dólar que se mueva solo un 5%. Esas curvas de inflación y evolución del dólar están siendo divergentes desde hace 2 años, desde que yo me fui del Banco Central, y eso tarde o temprano se paga. O el gobierno corrige o finalmente el valor del dólar va a corregir y eso sin duda puede producir algún pozo de aire en el vuelo que lleva la economía argentina. Claro. Bueno, por cierto que para nuestra audiencia el informe del Financial Times lo pueden encontrar aquí en el sitio, en la sección del escritorio de Alberto Padilla. Martín Redrado, presidente de la Fundación Capital y expresidente del Banco Central de Argentina, desde Buenos Aires. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición a hablar con nosotros, Martín. Gracias, Alberto. Hasta cada momento. Suerte.